El debate actual en el béisbol suele orbitar en torno al brillo fresco, la estadística avanzada y la energía explosiva que trae una nueva ola de talentos, haciendo que la figura de Mike Trout, el inigualable, parezca a veces envuelta en una sombra inmerecida, eclipsado por las recurrentes lesiones que han mellado su armadura y, paradójicamente, por el espectáculo sideral ofrecido por su propio compañero de equipo, Shohei Ohtani. Sin embargo, sería un error narrativo, una ceguera histórica, olvidar que durante toda la década de 2010, Trout no fue solo el mejor bateador del juego, sino el rostro mismo, la medida de la excelencia atlética en las grandes ligas, un hombre cuyo legado permanece inalterable ante cualquier desafío o dolor físico. Desde que Ohtani aterrizó en Anaheim en 2018, redefiniendo las posibilidades bidireccionales del deporte, Trouty, como se le conoce cariñosamente, ha estado lidiando con la cruda realidad de la fragilidad física, batallando por recuperar esa forma pristina que lo elevó a las alturas de la divinidad deportiva. Y es precisamente en este momento de lucha, de potencial regreso y redención, donde se vuelve imperativo mirar hacia atrás y comprender la magnitud de lo que estamos observando, revisando la vida y la carrera de la que quizás sea la mayor máquina de batear del béisbol moderno. Mientras nos preparamos para presenciar, con la esperanza encendida, su próximo capítulo de regreso, debemos sumergirnos en la forja de este gigante para apreciar verdaderamente su grandeza. Nacido un 7 de agosto de 1991 en Nueva Jersey, Estados Unidos, el destino de Mike Trout estuvo sellado desde la cuna, pues la pelota no fue una mera afición, sino una herencia. Su padre había sido un exjugador de ligas menores para los Minnesota Twins, y esa pasión corría, innegablemente, por la sangre del joven Mike. Influenciado por su progenitor, pasaba incontables horas en el parque, con el bate en mano, moldeando el swing que definiría una era. Pero no era un niño obsesionado con una sola cosa. Mike era un atleta integral, practicando fútbol americano en otoño y básquetbol en invierno. Una versatilidad que, con el tiempo, le proporcionaría un equilibrio físico y mental crucial para su carrera. Su infancia fue la de un chico sencillo y competitivo, y la anécdota más memorable y humana de esa etapa ocurrió en Navidad, mientras jugaba al fútbol en el interior de la casa con sus hermanos, usando la chimenea apagada como portería, justo al lado del gran árbol navideño. Él mismo recordó cómo su padre entró y advirtió: «Si golpeas la caña de pescar y la tiras, vas a estar en serios problemas». Por supuesto, la golpeó y la derribó. El castigo, la confiscación de su videoconsola y la prohibición de jugar sus juegos favoritos por unos días fue descrito por el propio Trout, con esa perspectiva inocente de la infancia, como el momento más aterrador de mi vida. Un detalle que, aunque adorable, subraya lo normal y centrado que era el niño antes de convertirse en ícono. Su madre, una maestra, sin duda jugó un papel fundamental en inculcarle esa humildad que, a pesar de su talento desbordante, lo ha caracterizado siempre. Aunque probó diversos deportes, el béisbol siempre fue su prioridad, y desde los 5 o 6 años, el sueño de ser profesional era absoluto, utilizando los otros deportes no como distracciones, sino como herramientas para mejorar su juego en el diamante. Su ídolo de la infancia era Derry Jeter, oriundo de su misma región. Con 5 años comenzó a jugar formalmente en la Cal Ripken Little League, usando la camiseta número 2 de su ídolo y desempeñándose como outfielder. Craig Atkinson, un vecino de la época, recuerda con claridad que el sonido del bate de béisbol, el inconfundible swack del metal, resonaba fuera de su casa todas las tardes a la hora de la cena, una evidencia temprana de la incesante ética de trabajo del joven Mike. Un vistazo a los vídeos de esa época revela a un niño de 5 años machacando la pelota con un bate de aluminio durante horas, exhibiendo una calma y una determinación que ya anunciaban su carácter. El talento no tardó en ser ineludible. Kevin Cabanas, su entrenador juvenil, llegó a decir que a los 9 años, Trout tenía una técnica de swing superior a la de muchos jugadores de secundaria.
Bateaba jonrones con facilidad y era capaz de correr a primera base en menos de 4 segundos, siendo no solo el más joven del equipo, sino también el más rápido. Esta mentalidad equilibrada, la de variar los deportes estacionalmente, fue clave para mantener viva su pasión. Como él mismo dijo, practicar diferentes disciplinas cada temporada evitó que el béisbol se volviera excesivo o monótono. Al ingresar a Millville High School, en su natal Nueva Jersey, Trout siguió destacando tanto en baloncesto como, preeminentemente, en béisbol. Su talento era bidireccional. También lanzó, llegando a registrar 18 strikeouts consecutivos y un juego sin hit ni carrera como estudiante de segundo año. Esta habilidad dual atrajo inmediatamente la atención de los scouts. De hecho, Greg Mohart, el scout de los Angels que eventualmente lo seleccionaría, confesó que ver caminar a Trout le recordó a Mickey Mantle, alabando la limpieza de su swing y la longitud de su bate Jupiter de casi 32 pulgadas, con el que conectaba jonrones con una pasmosa facilidad. Sin embargo, en su tercer año de escuela secundaria, una decisión técnica lo ubicó momentáneamente en el shortstop, una posición en el cuadro interior donde su velocidad no era plenamente aprovechada y su juego de pies no era tan fluido como el de sus compañeros, lo que limitó su impacto. Esta decisión, aunque frustrante, sirvió como catalizador para un desarrollo aún mayor, forzándolo a centrarse en su bateo. Ese mismo año, Darren Moore, quien participaba en el Home Run Derby, relató que Trout rompió el récord de jonrones de las escuelas secundarias de Nueva Jersey. Tanta era su facilidad que tuvieron que imponerle una regla. Debía elegir entre batear a la zurda o a la derecha con su bate Jupiter. Eligió la izquierda y su dominio fue tal que un árbitro tuvo que ser asignado para amonestarlo por su tendencia a destrozar los bates. El resultado de su penúltimo año fue excepcional. Un promedio de bateo de .503, 18 jonrones y 20 bases robadas, pulverizando el récord estatal. Su entrenador de preparatoria, Roy Hallenbeck, describió a Trout con una dicotomía fascinante. Era el joven más humilde y cortés que había conocido, pero a la vez el más intensamente competitivo. Su talento era evidente desde su primer año en el equipo universitario. Pero a diferencia de otros prodigios, su ética de trabajo era incansable. Hallenbeck atribuyó estos resultados no solo a su talento natural, sino a 3 años de dedicación implacable. A pesar de su fama creciente en Nueva Jersey, el deseo de Trout de ir a la universidad y el escepticismo sobre si su intensidad se traduciría al juego profesional hicieron que algunos equipos dudaran. Pero no Mohart. El scout de los Angels no solo quedó cautivado por sus habilidades atléticas, sino por su actitud inquebrantable. En un juego que Mohart observaba, Trout, sin importar la situación en el campo, nunca perdió el foco, incluso corriendo a toda velocidad a tercera base tras un simple elevado de out. Mohart argumentó con vehemencia a la gerencia de los Angels que si un talento tan superdotado mantenía esa actitud, era imposible que fracasara. Los Angels le hicieron caso, seleccionándolo en el puesto 25 de la primera ronda del draft. En Millville High School se instauró una tradición. Cada año, el capitán del equipo recibe y porta la camiseta número 1, el número que Mike Trout dejó como legado. Curiosamente, los Yankees habían estado muy interesados en Trout, llegando incluso a ofrecerle tutoría privada antes del draft, pero su selección no llegaba hasta el puesto 29, lo que permitió a los Angels tomarlo. Los Yankees usaron esa selección, que cedieron, para firmar al agente libre Mark Teixeira, una adquisición valiosa, sí, pero perder al que se convertiría en el mejor bateador de su generación fue quizás el mayor error del draft en la historia reciente, un auténtico sismo en el panorama del béisbol. Una vez en la organización profesional, el manager Mike Scioscia optó por dejar que el talento en bruto de Trout se cocinara en las ligas menores, en lugar de apresurar su ascenso. En 2010 no subió a las mayores, pero jugó 131 partidos con estadísticas impresionantes. Un promedio de bateo de .304, 10 jonrones y 56 dobles.
Los periodistas le preguntaban si su dominio en ligas menores indicaba que estaba listo para el salto. Trout, con su calma característica, respondía: «No estoy preocupado por eso. Cuando sea el momento de subir, sucederá. Por supuesto, estoy tratando de llegar tan pronto como sea posible, esperando tranquilamente la llamada». Gracias a ese rendimiento implacable, antes de la temporada 2011, Trout ya era el prospecto número 1 de la MLB, con predicciones de que alcanzaría un promedio de 330 jonrones y una defensa élite en el jardín central. La llamada llegó el 8 de julio de 2011. Tenía solo 19 años. En el béisbol, donde los prospectos de primera ronda suelen pasar 3 años en las menores, este ascenso adolescente fue un ascenso meteórico a la cima. Estaba tan nervioso en el primer inning de su debut que sentía emociones que jamás había experimentado, pero escuchar el rugido de 40,000 personas fue indescriptible. En su emoción, llamó a su madre en mitad de la noche para darle la noticia. Ella gritó tanto que le dijo: «Creo que los vecinos deben pensar que hay un equipo de homicidios en esta casa», un reflejo de la alegría de ver el sueño infantil de su hijo hecho realidad. Aunque no conectó hit en su debut, dijo sentirse muy bien porque el equipo había ganado. Su primer hit llegó al día siguiente, y no fue el batazo explosivo que uno esperaría de un futuro MVP, sino un sutil y perfectamente ejecutado toque de bola, justo frente al pitcher. Un pequeño acto que mostró la increíble versatilidad de Trout. Su compañero de equipo en ese momento, Torii Hunter, le había aconsejado en el clubhouse que simplemente hiciera lo que había hecho en las menores, que no intentara ser más de lo que era. Mike Trout había llegado por fin al lugar que siempre había soñado, pero incluso el talento más grande del mundo se enfrentó a la adaptación en la capital del béisbol, terminando su primera temporada incompleta en las grandes ligas con 40 partidos jugados y solo 2 home runs. 5 jonrones en el power hitting, un inicio modesto para el reinado que estaba a punto de comenzar. Pero ese debut tentativo en las mayores fue solo un pequeño bache en el camino de un fenómeno cuya historia estaba escrita mucho antes de que se pusiera el uniforme de los Angels. Para entender por qué Mike Trout es la fuerza constante y fundamental de la última década del béisbol, debemos volver a sus raíces, a un pequeño pueblo de Nueva Jersey donde el béisbol no era solo un deporte, sino una herencia. Michael Nelson Trout nació el 7 de agosto de 1991 en Vineland, Nueva Jersey, y se dice que el béisbol corría por sus venas. Una afirmación que tiene una base literal, ya que su padre, Jeff Trout, fue un exjugador de ligas menores que llegó a formar parte de la organización de los Minnesota Twins. La influencia paterna fue inmensa, y desde muy joven, el pequeño Mike pasaba incontables horas en el parque, con un bate en las manos, imitando los movimientos que veía en su héroe, su propio padre. Esta no era una obsesión impuesta, sino una pasión alimentada por el ejemplo familiar. Y aunque el béisbol era la prioridad, el hogar Trout fomentaba el deporte en general, jugando fútbol americano en otoño y baloncesto en invierno. Una variedad que, como Mike recordaría más tarde, evitó que el béisbol se sintiera como una carga o una monotonía, permitiendo que su amor por el deporte se mantuviera fresco y vigoroso. Pero incluso con ese ADN deportivo, la infancia de Mike fue sorprendentemente normal y humilde, moldeada fuertemente por su madre, una maestra, que le inculcó la modestia. Hay una anécdota navideña que define esta normalidad. Mike y sus hermanos jugaban fútbol dentro de la casa, usando la chimenea apagada como portería, justo al lado del imponente árbol de Navidad, hasta que su padre les advirtió: si golpean la caña de pescar y la derriban, estarán en graves problemas. El resultado fue previsible. La caña de pescar fue derribada, y el castigo fue la confiscación de su consola de videojuegos favorita por varios días. Mike, el futuro MVP, describió ese momento como el más aterrador de su vida. Y esta historia, que para nosotros suena encantadora e ingenua, subraya la personalidad de Trout, un chico tranquilo, respetuoso de las reglas, que temía genuinamente decepcionar a sus padres. Una humildad que lo acompañaría a la fama.
Su talento era innegable, incluso a una edad temprana, y a los 5 años ya jugaba béisbol en la Liga Infantil Cal Ripken, portando el número 2, en honor a su ídolo de la misma zona, Derek Jeter. Craig Atkinson, un vecino de la época, recuerda cómo el sonido del bateo resonaba fuera de la casa de los Trout todas las noches a la hora de la cena, siendo un niño de 5 años golpeando pelotas de aluminio durante horas, mostrando una tranquilidad y concentración fuera de lo común. Cuando llegó a la escuela secundaria Melville, su dedicación se tradujo en un dominio total, ya que no solo era un bateador prodigioso, sino también un lanzador formidable, llegando a ponchar a 18 bateadores seguidos y lanzando un juego sin permitir hits en su segundo año. Este talento bidireccional atrajo a los scouts, incluido Greg Mohart de Los Angels, quien, impresionado por su andar atlético, llegó a compararlo con el legendario Mickey Mantle, elogiando su swing limpio y la forma en que el bate de casi 32 pulgadas parecía un juguete en sus manos. Aunque un breve e infeliz paso por el campo corto le enseñó humildad y disciplina, el cambio a jardinero central fue el catalizador para un mayor desarrollo, y en su penúltimo año, Trout batió el récord de jonrones de la escuela secundaria de Nueva Jersey, terminando la temporada con un promedio de bateo de .503. Darren Moore, quien compartió campo con él, recuerda que hubo un punto en el que tuvieron que imponer una regla para que Mike eligiera si batear zurdo o derecho con su poderoso bate para no desequilibrar la competición, y terminó eligiendo el lado zurdo, una muestra de su poder y versatilidad desde el inicio. Para todos los que lo conocieron, su entrenador Roy Hallenbeck lo resumió perfectamente. Es el chico más humilde y cortés que he conocido, y a la vez el más competitivo, destacando que su ética de trabajo era tan intensa que el talento natural nunca se dio por sentado. A pesar de este dominio, el deseo de Trout de ir a la universidad y su origen en Nueva Jersey generaron ciertas dudas sobre su compromiso profesional en el draft. Sin embargo, para Mohart, el scout de Los Angels, lo que selló el trato fue su actitud. Observó a Trout en un juego y notó que el joven prospecto nunca perdía la concentración, corriendo a toda velocidad a la tercera base tras atrapar un elevado. Mohart aseguró a los Angels que si un talento tan singular mantenía esta ética de trabajo, era imposible que fracasara. Y así fue como los Angels lo seleccionaron con la 25ª selección general. 3 años de dedicación inquebrantable, tal como dijo su entrenador. Esa humildad cultivada por su madre y esa herencia de béisbol de su padre son las fuerzas que definieron a Mike Trout y las que lo impulsaron a través de las ligas menores en tiempo récord, ignorando la presión por ascender. Él esperó pacientemente su llamado a las mayores, porque sabía que su trabajo constante garantizaría su éxito. Ahora, años después, mientras enfrenta la sombra de las lesiones y comparte el foco de atención con un talento generacional como Shohei Ohtani, la pregunta persistente sigue siendo, ¿puede Trout recuperar su forma dominante? La respuesta yace en sus orígenes. El chico de Nueva Jersey, que se asustó por derribar una caña de pescar, que corre con la misma intensidad por un elevado que por un jonrón, es el mismo hombre que hoy lucha por volver a la cima. Mike Trout no es solo un gran bateador, es una lección de perseverancia humilde, el epítome de lo que sucede cuando el talento genético se encuentra con la ética de trabajo de un chico de campo. Él es el mejor jugador de béisbol de su generación, y aunque los desafíos han sido inmensos, su fundamento inquebrantable, forjado en aquellos campos de Nueva Jersey, es la razón por la que todavía no podemos descartar su regreso triunfal, porque el Rey Pescado todavía tiene más capítulos por escribir.